Cuando esta mañana le preguntaban a Javier Milei, bueno, pero los gobernadores dicen que no pueden pagar el medio aguinaldo. Están y unos y otros, había peronistas. Fíjate si lo podemos poner porque es muy, muy interesante la respuesta que da. Bueno, saquen de algún otro lado. No hay plata. No hay plata, les dijo directamente, sí. No hay plata. ¿Lo tenés? Avísame cuando tengas ese corte. Dale, mirá. Pablo, la respuesta es hay que poner los números en orden y que entonces corten otros gastos y paguen los salarios. Perfecto. ¿Listo? O sea, esa es tu respuesta. Corten otros gastos y paguen los aguinaldos y paguen los salarios. Otros gastos. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Exactamente. No hay más plata. No hay más plata. Parece durísimo, pero no hay más plata. Ahora, Javier, perdón, solo sí. esto te agrego, que ahora están tratando de negociar con Sergio Massa poder obtener fondos del ATN para pagar a fin de año los aguinaldos. Hay una negociación que iniciaron los gobernadores peronistas y hoy, como Pablo recién contaba, se van a sumar también los de la oposición para ver si se logra destrabar eso con esta gestión y con Sergio Massa. Bueno, Javier, bienvenido. Gracias. Primero, dame una primera impresión. Gira rápida por Nueva York y Washington. ¿Cómo crees que le fue? Yo creo que le fue bien, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos, o sea, de todos los países, en todos los países del mundo, cuando asume un nuevo presidente, el 90% antes de asumir viaja a Estados Unidos, exacto, a Washington. Sí. No es algo inusual y es un buen comienzo para empezar a relacionarse. Las personas con las que se juntó, principalmente Caputo, son personas que ya son conocidas para la Argentina. Déjame hacerte simplemente una acotación a lo que acabas de decir al principio. Lo que nos sorprendía ayer, lo hablamos con Eduardo y con Rafa Matus Ruiz, que es nuestro corresponsal de La Nación en Washington, que no ha habido casos de presidentes argentinos que hayan viajado a Estados Unidos y sean recibidos en Casa Blanca como presidentes electos, recién cuando han asumido ya como presidentes en ejercicio. El caso similar al de Milei fue el de Lula, que contaba Rafa Matus Ruiz. O sea, ha habido una aproximación y también una recepción muy importante, porque Jake Sullivan, quien recibe a Milei, ¿quién es? Es el secretario, es el consejero de seguridad de la Casa Blanca, del presidente. Un hombre muy importante para Biden. Sí, sí, claramente. No, bueno, sí, mira, hay un fenómeno que es, de todos los presidentes electos, hay presidentes que tienen más influencia y que son más interesantes para Washington que otros. Vos mencionaste a Lula. Lula fue un fenómeno en el 2002, 2003 cuando lo eligieron, porque era un presidente obrero, popular, que empezó a hablar de ciertas cosas que tenían más que ver con una economía de mercado, con hacer las cosas bien, etcétera, y creó mucho entusiasmo. Yo lo contaba el otro día, justamente que yo lo vi a Lula caminar por la calle en Nueva York en el momento que son las reuniones de la Asamblea de las Naciones Unidas, que está todo Nueva York cortado y que no se puede ir en auto, en nada, y Lula caminaba por la calle y era una especie de rockstar. Y claro, Chirac caminaba y no lo reconocía nadie. Claro. El primer Lula. El primer Lula, sí. Claro. Bueno, la cuestión es que con Milei, claramente yo me doy cuenta por las redes sociales, por un poco todo lo que generó el personaje, lo que genera, crea interés en Estados Unidos y eso se ve reflejado no solo en la cobertura mediática, en el interés que genera en ciertos miembros del Congreso y claramente también en la Casa Blanca. Es curioso porque recién un poquito lo tratamos con Paulino. Muchos dicen Trump, Milei, Trump, y algunos lo ven. Ahora, Trump es un nacionalista, Trump ha sido proteccionista. Al menos el esbozo económico, te lo pregunto como experto, de Milei es más liberal, es más aperturista, es menos... No hay una conexión Trump-Milei en la profundidad económica o en el concepto económico. No, yo creo, o sea, bien lo dijiste, Trump, ¿quién lo vota a Trump? A Trump lo votan los obreros que perdieron el trabajo por la competencia, justamente. Por ejemplo, Detroit, una ciudad que tuvo muchos problemas económicos justamente por la apertura económica, son lugares donde Trump recibía muchos votos. O sea, ¿por qué lo ponen a Biden
como candidato en su momento los demócratas y por qué fracasa Hillary Clinton. Porque a Hillary la veían como una persona más moderna, más alejada de la clase obrera. Y Trump atraía al obrero que buscaba cierto proteccionismo. Y eso fue la conducta que él tuvo mientras fue presidente. Yo creo que hay más una identificación por el tema de ciertos conceptos de política internacional. Claro, pero déjame, yo, ¿sabes qué? Más que yo sé, obviamente el discurso libertario de Javier Milei es conocido, se escuchó, él mismo lo menciona, pero yo identifico más a este gobierno como un gobierno que viene a hacer un trabajo de tecnócratas. En Italia, por ejemplo, en Italia estaba viendo, en 70 años hubo 67 gobiernos que fracasaron, un montón de gobiernos de izquierda, unos eran más de izquierda, otros más de derecha. Sí. Y en los 90, al principio de los 90 se decidió, bueno, ¿y si buscamos un gobierno de tecnócratas que venga a hacer lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer. Vos lo mencionaste en tu editorial. O sea, cuando vos hablabas decías, primero hagamos esto que hay que hacer y después discutábamos un poco más de Estado, menos Estado, porque eso tiene que pasar. Yo me considero una persona, en Estados Unidos voto al Partido Demócrata, me considero una persona con cierta conciencia social, pero acá me parece que tenemos que debatir otra cosa. Lo que vos mencionaste antes. Mirá, a propósito, sé a dónde vas. Vamos a volver a la economía real, pero leí un tuit que me lo mandó un amigo de Martín Barsaski, muy interesante y provocador, porque dice, ¿el progresismo dónde está hoy? ¿En algunos postulados de la vieja izquierda o de la izquierda tradicional? ¿O hay una derecha que está representando valores que reaccionan frente al statu quo y se vuelven progresistas? Es muy interesante. Es un juego de palabras que acá, con las posiciones que tenemos, sería difícil de entender. Pero ya lo vamos a tratar. Lo que quiero que escuches es esto. Para los que se nos están mirando del otro lado y se preguntan, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre? ¿Qué es la estanflación? Escuchémoslo a Milei sobre lo que va a ocurrir cuando lleve adelante el ajuste fiscal. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos, pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria. Entonces, la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. Yo lo escucho al presidente electo y habla como un técnico. Este es un trabajo, dice. Y da un diagnóstico. Y no le pone sordina. Y no le pone amortiguadores. Un poco se relaciona con lo que dice Javier Timmerman. Lo dice como un técnico o como un cirujano que entra a operar y dice, mire, acá hay que, con el bisturí, hay que hacer un corte por aquí, hay que tapar por acá, ¿no? Perdonen los cirujanos. Y hay que hacer una operación a fondo, con una anestesia que hay que ponerle, sí, pero... Javier, ¿crees que este Milei, este presidente electo, ha logrado un voto consciente de lo que tiene que hacer? Consciente el votante, no él, el votante aceptando lo que ha dicho que va a hacer. Hay muchos que creen cuando la gente vota ajuste mientras al ajuste le toca al otro, ¿no? Sí. Y eso es lo que el presidente tiene que tratar de evitar, porque los desafíos que tiene van más allá del apoyo político que tiene, por ejemplo, en el Congreso. Él tiene desafíos que necesita de un consenso que va mucho más allá del apoyo que él recibió, que tiene en el Congreso. Entonces, por eso yo creo que el lugar que tiene que ocupar Milei, porque si vos escuchás ese audio que recién acabas de pasar, te da la sensación de ser una persona que dice, es el médico que vino, lo llamaron y él dice, este es el diagnóstico, voy a hacer esto. Y creo que tiene que quedarse en ese lugar y tratar de despolitizar algo que no es político. La economía hay que ordenarla, hay que ordenar la economía. Pero es que tiene que quedarse en ese lugar, porque hay que
hay que ordenar un montón de cosas. Y cuando él habla, otra de las cosas que yo coincido con Milei, el otro día lo dijo, él dijo, yo necesito que el dolor sea lo más corto posible. Y eso es así, ¿por qué? Porque vos podés estar en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso. Y lo que hay que lograr es que el dolor sea lo más, lo que él llama la estanflación o la recesión o la caída de la actividad que vamos a tener, tiene que ser corto porque tenemos que entrar en ese círculo virtuoso, claro, que es cuando la gente empieza a ver, los inversores, que empieza a reordenarse el Estado, empieza a ver ciertas reformas que hay que hacer, se empiezan a tratar ciertos temas. Yo creo que va a haber un optimismo que te va a ayudar a paliar la situación. Y eso es importante que ocurra porque si no, ¿viste? Hoy venía pensando mientras escuchaba radio también, ¿no? Porque genuinamente, ¿no? Hay gente que se horroriza, me dice, pero van a hacer todo eso y la gente mañana, un día, una familia decide, y lo digo con mucho respeto porque tengo conocidos que han atravesado, familiares, amigos que han atravesado por situaciones complicadísimas con sus hijos, con sus familiares. Alguien con problemas de adicciones ingresa en un lugar para terminar con ese flagelo. Se le quita al adicto a la droga. Hay un periodo traumático, que por supuesto según donde se lo trate, hay un periodo traumático donde hay un sufrimiento, hay un síndrome de abstinencia. La política ya está teniendo un síndrome de abstinencia de las costumbres que tenía. Los políticos que decían, bueno, acá con un ATN me lo soluciona, acá voy, negocio y algún fondo me van a pasar. El propio gobierno nacional, bueno, hay que darle la sidra y el pan dulce a fin de año. ¿Qué va a pasar con este gobierno de Javier Milei que dice no hay plata y hay que hacer